Bien, hermanos amados, ahora tenemos que entender siempre el poder de la sangre de Jesús, nuestro Mesías amado. Ahora vamos al tema. Qué importante es saber que cada uno de nosotros tenemos que ser vencedores. Dice, somos más que vencedores. Sí, es cierto. Pero para ser vencedores hay algo que hacer antes. Es la perseverancia. Y hemos visto al inicio de este culto y enseñanza para mis hermanos que el Salmo 127 es una ordenanza, es un mandamiento, que no solo son los 10, hay en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Y esa ordenanza dice que la familia se debe, Dios, Yahweh, es quien las debe edificar. Una familia debe ser edificada por la palabra de Dios, de Yahweh, de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Porque dice, si una familia no se edifica en la palabra de Dios, dice que es vano quienes quieran construir una familia. Por más esfuerzo humano, intelectual, material que pueda suceder, es vano. Porque todo lo que es vano es sabiduría humana, y todo lo que es sabiduría humana es temporal. Y como no queremos las cosas temporales sino las permanentes, es de que hoy vamos a ver un tema, y este tema nos va a permitir llegar a la cena del Señor. El tema es: aquí está la perseverancia de una familia. Como una familia, como cada uno de nosotros, familia, vamos a tener que perseverar. Y la perseverancia, grábelo, tómelo nota, escríbalo en su corazón, ahí nunca se va. La perseverancia es cuando un creyente tiene un caminar de arrepentimiento continuo, cada día. ¿Para qué? Para ser un vencedor. Y no tengo que enseñarles qué es arrepentimiento, porque hemos enseñado, hemos insistido. Usted tiene el entendimiento de lo que es arrepentimiento. Y a fin de entender este tema, quiero retroceder un poquito
al Día del Padre. Sí, gracias a Dios, los padres pasamos, a mi entender, la pasé no solo con bendiciones del cielo, sino también con bendiciones aquí dentro de mi familia. En ambos casos fui recompensado de diversas maneras. Y no solamente yo, les comento, hasta la tienda donde le comento para que usted vea cómo hay puertas que a veces el Señor, la gente a veces se preocupa de el dinero y el fin personal mío es primero buscar el reino porque el resto viene por añadidura. Mire usted, uno de mis hijos me recompensó con un lente nuevo. Bueno, yo puse las lunas. Bonitos los lentes, ya los sacaré. Pero resulta que cuando fui y veo mi cupón, decía abajo un bono. Y era un bono de casi 140 soles. Y le pido que me explique el de la óptica aquí en Plaza San Miguel. Y me dijo, sí, esto es si usted escoge algún lente adicional, se le descuenta por esto. Wow, dije, como yo uso lentes para ver de lejos, también dije, lo voy a cambiar con lo que salgo para porque ya estaban bien antiguitos, bastante antiguitos, se estaban pelando ya. Y me fui a unos lentes y le dije, ¿y este? A ver. Me dice, este lente se lo lleva gratis. ¿Así? Y le digo, ¿y si me aplica mi medida para ver de lejos a este lente que ya lo tiene usted? A ver, con descuento y todo, 60 soles. Como decía mi abuelo, al toque, ni perezoso, invertí en eso. El lente me salió gratis y las lunas casi menos de la mitad. Así que, fíjese usted, hermano amado, Dios nos agrega, a veces inesperadamente, y a veces va más allá de lo que uno cree que es el límite. Dios es un Dios sin límites. Bueno, y quiero volver a ese Día del Padre, no para comentarle los regalos, sino para traer a su recuerdo algo que se determinó y se definió según la Escritura, según la Biblia que nosotros, que usted y yo conocemos. En ese Día del Padre tratamos un tema como un padre debe atraer las bendiciones de Dios para su familia. Y quedó como una determinación basado en las Escrituras en que un padre construye en su familia una actitud de creer, de confiar y de tener esperanza en la palabra de Dios, con su mismo testimonio y sin dudar del cumplimiento de las promesas que Dios da personalmente al Padre y a su familia. Y es así que con esa actitud las bendiciones de Abraham vienen a este padre y su familia. Cuando este padre, por medio de Jesús, es decir, aceptando a Jesús con toda honestidad,
recibe después la promesa del Espíritu Santo. Y por esa fe de creer, de confiar y de tener en esperanza lo que Jesús el Mesías hizo en la cruz, por esa fe se hace hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces miren lo que este padre y su familia producen. Dijimos, número 1, este padre, instrumento de Dios, hace que su familia atrae las bendiciones de Dios. Número 2, toda familia que bendice a esta familia, donde está este padre de familia, hijo de Abraham, y que aceptó a Jesús como su Mesías, y que el Espíritu Santo empieza a llenarlo, es lo que hace. Cualquier familia que bendice a esta familia, de este padre de familia, Dios los bendice. Pero también Dios maldice a los que maldigan a la familia de este padre de familia, creyente en Jesús el Mesías y por la fe hijo de Abraham. Y también hace que la familia en la cual está este padre de familia bendice a otras familias. Son 4 cosas que hemos visto. Y esto tiene que ver con el Salmo 127:1 que hemos leído en el principio del culto. Si Yahweh, si nuestro Dios Todopoderoso no edifica la casa, aquí en el hebreo casa significa familia. O sea, si Dios no edifica la familia, en vano trabajan los que la construyen. ¿Y quiénes construyen la familia? ¿Quién es el constructor de una familia? Grábeselo, el Padre. El Padre. Y de eso hemos hablado ya en el domingo del Día de Padre. Lo que le pido es que no saque de su mente lo que hemos hablado, porque el tema al cual vamos a estar tratando hoy, aquí está la perseverancia de una familia, tiene mucho que ver con el padre de familia. Mientras el mundo destruye la imagen del Padre, nosotros tenemos que construir la imagen del Padre. Vamos entonces a dos versículos. Primero, Apocalipsis 14:12. El tema es: aquí está la perseverancia de una familia. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, fidelidad, fe en Jesús, nuestro Mesías. Ahora, vamos a Apocalipsis 3:5. De repente aquí voy a decir algo que lo puede incomodar un poquito, pero no se incomode. Apocalipsis 3:5. Este pasaje que les voy a leer está en el contexto del mensaje
que el apóstol Juan le da a la congregación de Sardis. Y dijimos nosotros que la característica de la congregación de Sardis era la apariencia. Dijimos también, cuando nos tocó tocar ese tema, que la iglesia de hoy vive en apariencia. Y en Apocalipsis 3:5 dice: así el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. Aquí está diciéndonos, y aquí el Señor está diciéndonos que el vencedor tiene una recompensa, su nombre en el libro de la vida. Ahora vamos a ver qué principios debe haber en una familia a fin de que persevere y sea un vencedor y su recompensa esté garantizada, que su nombre esté en el libro de la vida. Para que usted sea más ilustrado bíblicamente, un principio es el fundamento del tema que hoy estamos tratando. Es decir, si yo hablo de perseverancia en una familia, yo tengo que ir a los fundamentos de la Escritura, a los fundamentos que están en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. Es allí donde yo tengo que ver cuáles son los fundamentos. Aquí no hay que traer ningún pensamiento humano, ningún libro humano, de ningún libro famoso. Aquí nos tenemos que ver qué dice las Escrituras con respecto a los principios bíblicos sobre el tema que hoy estamos tratando. ¿Cómo una familia puede perseverar? En un principio, hoy quiero romper un mito. Usted sabe que un mito es una expresión que no tiene fundamento bíblico, ¿no? Y se dice y se dice. Como en esta mañana escuchaba un programa en el canal cristiano, un creyente que había tenido un sueño, empezó a narrar su sueño y yo estaba esperando algo. ¿Qué? Toda visión, todo sueño siempre tiene un principio, es decir, un fundamento bíblico. Nunca escuché el fundamento bíblico. Por eso de eso debemos ser muy prudentes. Cuando uno recibe una visión o un sueño, Dios siempre te va a dar la Escritura. Siempre. Uno de los principios bíblicos sobre el tema que estamos tratando, y aquí es donde quiero romper este mito, de que tal palo, tal astilla, o que la astilla es igual al palo. Ese es un mito.
que hasta inclusive le he escuchado en algunas predicaciones. Pero dejemos allí de quienes lo hablan y lo escuchan. Un primer principio bíblico. Escuchen bien, tome nota. Todas las almas son de Yahweh. Todas las almas son de nuestro Dios Todopoderoso. En el principio de la creación, cuando Dios sopla vida sobre el varón, todavía no tenía el nombre de Adán, esto es después de la caída del varón. Cuando Él sopla vida, Dios le sopló vida. ¿Qué sale de Dios si ya tenía el cuerpo? Dos elementos forman la vida espiritual del hombre: el espíritu y el alma. El hombre recibió el Espíritu Santo y el alma. Hay otro tema también que ahí estaremos enseñando un poquito más adelante. Entonces, si todo varón y toda mujer tiene un alma, son de Dios. Son de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Versículos 4 y 5. Dice: porque todas las almas son mías. Aleluya. Y aquí viene. Mire cómo se centra en uno de los seres humanos. El alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. No está diciendo de tal padre, de tal astilla. Dios está diciendo: el alma que peque, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia. Ezequiel 18, versículo 9. Es indudable que el varón, padre o hijo, es bien interesante cómo ya desde el tema que hablamos el Día del Padre, Dios se centra en el Padre. No es que deja de lado a la mujer como madre. Dios se centra en el Padre, porque Dios sabe que en estos días el mundo está destruyendo la paternidad en los hogares. Y hoy tiene que restaurarse la vida de un padre en una familia. Es indudable que el alma que no peca es un hombre justo, porque practica el derecho y la justicia, que es lo que hemos leído. En Ezequiel 18:9, y dice por qué este padre es justo y practica el derecho y la justicia. Porque dice: y ha andado según mis mandamientos, ha guardado mis ordenanzas y practica la verdad
Es decir, no solamente las guarda, es decir, no solo las escucha, sino que también las practica. Y la primera práctica es dentro de la familia. Allí es donde se practica. Dice que el que actúa así es justo y ciertamente vivirá, declara el Señor de señores. Es indudable, hermano amado, que nuestra vida de nosotros como creyentes es una vida de continua perseverancia para llegar a este hombre justo, alguien que practica el derecho y la justicia. Esto tiene que ser continuo, diariamente. No es un tema de un día, ni de 2, ni de 3. Son los 7 días de la semana. Segundo principio. Ni el Padre ni el Hijo llevarán sus pecados. Y vamos al mismo profeta Ezequiel, que nos da el entendimiento de que ni el Padre ni el Hijo llevarán sus pecados. Es decir, el Hijo no va a llevar los pecados del Padre, ni el Padre lleva los pecados del Hijo. O sea, ahí se rompe el mito de tal palo, tal astilla, o la astilla con el palo son paralelos. No, hermano. ¿Qué dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y acá sigue hablando de padre. Fíjese usted el liderazgo de un padre. Si un padre es creyente, vamos al primer ejemplo. No quiere decir que su hija o hijo no morirá. Porque la salvación no es por herencia. Si el padre no es creyente y el hijo o la hija es creyente, no por esa razón el padre va a salvar su alma. Por eso termina este pasaje de Ezequiel 18:20. Dice que la justicia del justo, o sea, la justicia de un justo va a ser sobre el padre o el hijo creyente. Y la impiedad del impío será sobre el padre e hijo no creyente, según el caso. Porque todas las almas le pertenecen a Dios. Es lo que hemos leído en el primer principio. Así que, amado hermano, el alma que pecare, esa morirá. Tercer principio. Permítame un ratito arreglar acá mis notas. Tercer principio. Un vencedor
tiene vestiduras blancas. Vamos a ver aquí el Evangelio de Santiago y Primera de Pedro. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Hermano, hoy y justo era uno de los temas de conversación con la mujer de taxi hace un rato, el día jueves que usamos el taxi y que hace un rato les comenté. Uno de los temas era también qué hacer, preguntaba qué hacer ante tanta violencia, tanta delincuencia. Bueno, yo le respondí hoy, pero ¿qué responde un creyente? ¿Qué responde un creyente? Algo que me está enseñando mucho, hermano amados, las Escrituras, entendiendo las Escrituras, que la puntería, escuche bien, que la puntería de sus dardos malignos del diablo son sobre los padres. Aquel que ya es un padre de familia, el adversario, el diablo, directamente lo ataca. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que debilitarlo. ¿A fin de qué? De que no sea un padre de familia. Alguien que crea, alguien que tenga confianza, alguien que tenga esperanza en la palabra de Dios y que no dude de las promesas de Dios. Esa es la puntería. Entonces, hemos dicho, el amor de la madre es cierto, es muy grande. Tiene un vínculo desde el día que tiene en gestación. Tiene una cercanía muy directa desde que es bebé, desde que es niño. Eso es cierto. Con esto no se limita el poder que Dios les da. Pero Dios tiene un protocolo de asignación, de edificación en la familia. Eso lo hemos visto en el tema del Día del Padre. Es el Padre el que atrae las bendiciones de Dios y las 4 cosas que produce. Indudablemente dentro de la misma iglesia se ignora esto. Pero acá nosotros no debemos caminar en ignorancia. Santiago 4 del 7 al 10, ¿qué dice? Y a veces escucho, ¿no? Y eso es algo impresionante. Reprende al diablo. Hazle guerra espiritual al diablo. Hay famosos respetables que han peleado con el diablo. Dicen que han peleado. Hermano amado, ya hemos dicho, un ser humano, por más ministro que sea, por más lleno del Espíritu Santo, si se enfrenta con el diablo, lo destruye.
Las Escrituras nos muestran que espíritus malignos de bajo rango en el nombre de Jesús sí se doblegan, de bajo rango. Pero aquí el apóstol Santiago nos enseña cómo resistir al diablo. No nos dice a guerra espiritual, actos proféticos, haz decretos, haz proclamas. No, vamos a ver qué nos dice. Inclusive el mismo apóstol Pedro, tremendo apóstol Pedro, él sabía de este tema. Pero a veces algunos quieren hacerse famosos y por ahí dejémoslos en sus famas del mundo. Santiago 4 del 7 al 10 dice: sujétense pues a Dios. ¿Qué quiere decir? Obedezcan a Dios sus mandamientos. Resistan al adversario y huirá de ustedes. La única manera de que el adversario, el dragón, Satanás con ese chica y sin acento, huya de la vida de una familia y sobre todo de la puntería que le tiene al Padre, es sujetándose a Dios. Es decir, obediencia a Dios. En el versículo 8 dice, y él va a huir. ¿Te imaginas que sin tanto decreto subir a no sé a dónde y huye? La iglesia tiene que ser enseñada cómo resistir al diablo. Dejémonos ya, como decía mi abuelito, de tanta peliculina. En el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El primer paso de una familia, de un padre, acercarse a Dios. Y Él se acercará a ustedes. No hay que entenderlo al revés. Él no se va a acercar a nosotros para yo acercarme. ¿Qué? La gana de jalarle la oreja a algunos varones. Y dos a veces a otros. Y dice, limpien sus manos, pecadores. Y ustedes los de doble ánimo. Cuidado con ser doble ánimo, hermano amado. Santifiquen sus corazones. Cuando dice santifiquen sus corazones, es decir, que la palabra esté en esa parte del corazón que ya nosotros hemos definido como la esencia de la mente, las emociones y la voluntad. Y para nosotros ser santificado, nuestra voluntad tiene que desaparecer y solo esté la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu profesión, para tu parte técnica, aún si tu labor es en casa, cuánto más aún una labor ministerial. Y dice, versículo 9, humíllense y hagan lamentación, que su risa se torne en aflicción. ¿Qué está diciendo, pastor? O sea, que mi risa me va a causar aflicción. Sí, ahora les explico. Y su alegría en tristeza. Wow. O sea, voy a entrar en aflicción y en tristeza. Humíllense ante Yahweh y Él los exaltará. Sobre esto último, ¿usted ha visto algunos cristianos y no cristianos que se ríen cuando ven una situación
que le pasa a una persona, a una familia, o a una ciudad, o a alguna nación, o lo que viene pasando en el mundo. Sí, que le pase al mundo porque están en pecado que les cause eso. Veía en esta semana cómo algunos políticos, uno de ellos capturado, le habían dado orden de carcelería y se reía como que si fuera a una diversión. Y no teniendo en cuenta toda la impiedad que había hecho. Hermano amado, nosotros hemos dicho que uno de los elementos para saber que Dios está obrando en nosotros con su gracia de arrepentimiento es cuando a nosotros nos produce tristeza algo que aparentemente puede ser bueno para nosotros. Para nosotros puede ser bueno. Pero delante de Dios es malo. Y nos tiene que producir tristeza, no alegría. Y afligirnos porque estamos pisando un terreno de la desobediencia. Si tú dices estar bien y no estás bien, pídele a Dios que restaure la gracia de arrepentimiento en tu vida. Y estoy seguro que una de las cosas que puede estarte faltando, y aquí a los que me escuchan en el video, es humillación ante Dios. Humíllense ante Yahweh y Él los exaltará. Ahora, ¿cómo voy a resistir al adversario? Te voy a decir algo. La principal tarea del diablo es destruir a la familia. Él mismo dirige los ejércitos de maldad en contra de la familia. ¿Cómo resisto al adversario? Ok, sí, me sujeto a Dios. Pero Pedro nos da una ampliación. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo del 8 al 10. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, Satanás, ustedes saben que acá, cuando yo copio el versículo, sale con mayúscula y con acento. Yo le pongo minúscula y sin acento. Sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, ahí viene la manera como resistirlo. No tienes que hacer decretos, proclamas proféticas, ni como tantas cosas que hay, hermano, que hacen hoy. Eso tiene un nombre. Pero bueno, es para otro momento. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe. Firmeza, perseverancia. Y acá nos da un aliento de ánimo el apóstol Pedro. Dice, sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones,
que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. Perseverancia, hermano amado. Perseverancia. La única manera de que el adversario huya de la vida de una familia, de la vida de un padre, que es la puntería del adversario, es estar firmes en la fe. Es decir, un varón, una familia perseverante. Y ya hemos dicho que la perseverancia es cuando un creyente tiene el camino del arrepentimiento continuo para ser un vencedor. Eso es ser perseverante. Cuarto principio y último. Y esto es algo, hermano amado, que a veces se pasa por alto. Pero hoy yo no voy a querer que usted pase por alto este cuarto principio. Cuando una familia, cuando el padre y la madre aceptan a Jesús el Mesías, es porque Dios les extendió su don de salvación. Entonces, aquí hay algo que tienen que no redescubrir nada ni descubrir, simplemente, como dice lo que hemos leído anteriormente, debemos estar firmes en la fe. Esto que te voy a leer es fe. Este cuarto principio tiene que ver con la fe. Cuarto principio. Toma nota. Nuestro cuerpo tiene un modelo de vida establecido por Dios. Nuevamente, nuestro cuerpo tiene un modelo de vida establecido por Dios. Es decir, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. No podemos estar por ahí aplicándole algunos modelos del mundo o personales. Tu cuerpo y mi cuerpo. Si tú has entregado tu vida a Jesús, tu cuerpo tiene un estilo de vida que Dios ya estableció. ¿Cómo debes vivir? Ahora, si no te gusta, peléate con Dios. Ay, mejor es no pelearse. Pero si te gusta, aleluya. Amén. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Porque con el Cristo fui crucificado. Y ya no vivo yo, sino que el Cristo que vive en mí, el Cristo que vive en mí, di conmigo, Cristo vive en mí. Vamos ahí, decláralo en tu lugar. Cristo vive en mí. Y hazlo con fe. Y desde ese momento que Cristo vive en nosotros, dice ahora, y lo que ahora vivo en este cuerpo, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Mucho se lee esto, pero no se vive. Mucho se lee esto, pero no se vive. Nuestro cuerpo, hermano amado, tiene que vivir en la fe del Hijo de Dios. Es lo que decíamos hace un rato de Apocalipsis
14:12. Y esta es la perseverancia de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la fe del Hijo de Dios. O sea, mi cuerpo debe vivir en la fe del Hijo de Dios. Y la fe tiene que ver con la palabra. Hermano amado, cuando un creyente es atacado directamente, por el adversario, por el diablo, porque él ataca familias. Por eso que en el mundo las está destruyendo, y muchas familias de cristianos y de creyentes. La única manera de resistirlo y de que él huya es mediante la fe del Hijo de Dios, aquel que en la cruz lo sentenció al lago de fuego y azufre. Aleluya. Y tomó las llaves del reino. Aleluya. Salmo 20. Con esto acabo y vamos a la cena. Salmo 20. Vamos a leer del versículo 7 al 9. Y esto es bien de ahora, es bien de apariencia en la cual hoy vive la iglesia. No esta congregación apostólica de restauración. Salmo 20, versículo del 7 al 9. Algunos prevalecen, algunos, dice, perseveran con carros y otros con caballos. Pero nosotros, los que nuestro cuerpo vive en la fe del Hijo de Dios, dice, pero nosotros prevaleceremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Ellos están postrados y caídos, pero nosotros estamos firmes y dispuestos. Yahweh nos librará. Nuestro Rey nos responderá en el día que clamemos a Él. Aleluya. Y de eso tengo experiencia, hermano amado. Él responde para el día de nuestra libertad. Algunos quieren perseverar con cosas materiales. Dicen, mira cómo Dios me bendice. Tengo esto, tengo lo otro. ¿Sabes una cosa, hermano amado? De esos hay. Pero ni tú ni yo somos. Porque a veces hay la idea, como lo hemos dicho, que cuanto más cosas materiales tiene, dice, qué tales bendiciones de Dios. Nosotros, dice este salmo, prevalecemos, perseveramos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Porque estamos firmes en la fe y estamos dispuestos a estar más firmes en la fe. Estamos dispuestos a perseverar, a tener arrepentimientos continuos para ser transformados a fin de alcanzar victorias continuas, ser vencedores. Y el día, escucha bien, en que a Él le clamamos, si Él nos ve que nuestro cuerpo vive en la fe del Hijo de Dios, si Él sabe que en el nombre de Yahweh nuestro Dios estamos perseverando, es decir, en su palabra, cuando nosotros clamamos, sus oídos están atentos, porque Él ha puesto su mirada en nosotros.
Aleluya. Aleluya. Benditos hermanos, esperamos haberle bendecido con este tema. Sandrita, que Dios los bendiga a ustedes.